Y lo prometido, les dijimos que vamos a charlar sobre cómo nos está yendo en este tiempo del 2021, este tiempo en el cual todavía nos acompaña la pandemia y tenemos situaciones que atender. Básicamente, cómo está nuestra actividad económica, cómo está la de los sectores que la integran. Y hoy vamos a charlar sobre lo que está pasando en la hotelería, en las confiterías, en los restaurantes, en los cafés. Bueno, lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y para ello tenemos al presidente de la asociación que nuclea a todos estos establecimientos y me refiero a Ariel Amoroso. Ariel, Walter Brown lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Walter, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, quisiera saber cómo les va a ustedes, ¿no? Después de haber atravesado todo el 2020 con las complicaciones que derivaron de la cuarentena y de la pandemia y cómo arrancaron este 2021. Bueno, la verdad que es uno de los sectores más castigados, ¿no? Fuimos los primeros en cerrar. Alguna parte ya abrió, pero otra parte del sector, como la parte hotelera y la parte de los salones de eventos, todavía sigue cerrado, lamentablemente. Y bueno, definitivamente nos pegó de lleno. Es una de las crisis que en los 116 años de historia que tiene nuestra institución jamás se vivió. Sin duda, es una crisis que no se ha visto creo que en ninguno de los sectores, pero obviamente lo que tiene que ver con el entretenimiento, con el esparcimiento, con el consumo cotidiano, imagino que les ha impactado mucho más de lleno, más allá de la aplicación o no de protocolos, ¿cómo fue todo este tiempo desde que estuvieron cerrados por completo hasta que en algunos rubros como los restaurantes, el rubro de gastronómicos ha empezado a abrirse y cómo ha sido la respuesta de la gente a esta nueva situación? Bueno, a ver, vamos a dividir. La parte de hotelería básicamente sigue prácticamente cerrada. Y es un tema muy, muy complicado para la hotelería porque no es solamente lo coyuntural de estos 10 meses de estar cerrados, sino que tenemos una proyección que prácticamente tenemos ya perdido todo el 2021. Es algo muy duro para la hotelería. ¿Por qué? Porque bueno, cuando uno hace un viaje no lo hace de un día para el otro, generalmente se proyecta en el tiempo y no solamente se cayeron, obviamente, todas las reservas que habían a partir de marzo del año pasado, sino que aparte no tenemos reservas por todo este año 2021. No hay reservas en la hotelería de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2021, por lo menos por ahora. Y si tenemos en cuenta que la demanda de la hotelería parte básicamente de tres lugares, de turismo internacional, de turismo nacional y de ferias y congresos que se hacen en la ciudad. Tanto el turismo internacional como las ferias y congresos prácticamente están en cero y el turismo nacional realmente se está moviendo muy, muy poco, especialmente enero y febrero, que es la temporada baja nuestra, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Así que el panorama en el sector hotelero está muy, muy, muy complicado. Con, Se había mencionado. Sí, no, no, te escucho, decime. con respecto al tema gastronómico, tuvimos los dos, tres primeros meses tan duros como el hotelero. Después empezamos a abrir parcialmente con el tema de takeaway, con la posibilidad de hacer deliveries y después con la posibilidad de hacerlo con espacio público, en el espacio público, y recién después con un 30, solo con un 30% de aforo en los salones. Así que se fue abriendo de a poco, todavía nos falta mucho, pero para que tengamos todos una idea, la gastronomía, un restaurante, un bar, tienen aproximadamente un punto de equilibrio en un 70% de ocupación. Y nosotros hoy no podemos tener más de un 30%, más lo que hayamos ganado en espacio público aquellos que pudieron. Por lo tanto, estamos también bastante alejados del punto de equilibrio. ¿Y cómo ha golpeado internamente dentro de cada uno de estos establecimientos? ¿Hubo más cierres de establecimientos? ¿Hay pedido de asistencia para, bueno, aquella que brindó el Estado para sostenerla y evitar que ante esta mitad de aforo que se puede completar, terminen cayendo muchos de los restaurantes y de los bares que pudieron abrir de esta forma, con este esfuerzo en los últimos tiempos? A ver, indudablemente
tuvimos aproximadamente un 15% de la oferta gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires cerró definitivamente. Y pensamos que entre enero y marzo vamos a tener también que lamentar cierres, porque bueno, estamos en la temporada más baja y hay sectores de la ciudad como micro y macrocentro, Puerto Madero, parte de San Telmo, que lamentablemente está sufriendo muchísimo porque se les cayó totalmente la demanda. Es decir, ahí tenemos que tener claro que, por ejemplo, toda la parte de oficinas y toda la gente que iba a comer al mediodía, no tenemos más esa demanda porque con el home office se modificó totalmente todo el macrocentro y parte de Puerto Madero, en donde las son utilizadas a un 10 o un 20% de su totalidad. Por lo tanto, ahí tenemos ya un problema muy grave y estas zonas, todos los bares, restaurantes en esas zonas realmente la están pasando muy, pero muy mal. Y no cayó aún más la oferta gastronómica gracias a los ATP recibidos por el Estado Nacional, que eso hizo que el sector soportara de alguna forma todo este tiempo lo mejor que se pudo. Pero obviamente el sector está muy endeudado y no soporta mucho tiempo más esto, ¿no? Y están manteniendo conversaciones con el gobierno a partir de esta realidad que los aqueja. ¿Cómo piensan seguir hacia adelante, viendo cómo es el escenario hoy y proyectando, como bien me decías, un 2021 tan complejo, ¿no? Bueno, sí, estamos trabajando muy fuertemente con el gobierno nacional y con el de la ciudad. Con el nacional para ver cómo seguimos con este apoyo que nos vienen brindando desde que apareció esta pandemia y básicamente hay alguna posibilidad de algún repro para el sector que sea un tanto más flexible que los repros habituales y un poco más masivos, porque indudablemente la gastronomía y la hotelería lo está sufriendo muchísimo. Así que esperemos tener o llegar a buen término con todo esto y que podamos seguir teniendo el apoyo del gobierno nacional. Y con respecto al gobierno de la ciudad, bueno, el mes que viene finaliza la exención que obtuvimos por 6 meses del pago de ingresos brutos y esperamos como mínimo seguir durante 6 meses más con esa exención para la gastronomía. También estamos trabajando por ahora sin resultados positivos con el tema de la ABL, la exención de la ABL para los hoteleros, porque realmente es un sector que lo está sufriendo mucho y que la verdad es que cualquier ayuda puede ser muy buena y pensamos que el gobierno de la ciudad puede otorgarnos ese apoyo. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando dentro de los rubros que agrupa la asociación, Ariel? A ver, la asociación nuestra aproximadamente 60.000 trabajadores en Capital Federal y si a eso le agregamos otras entidades colegas como APICE, AFADIA, Comidas Rápidas, estamos hablando de cerca de 300.000 trabajadores en Capital Federal entre gastronomía y hotelería. Es un rubro más que delicado entonces para atender, ¿no? Obviamente que la salida el impedimento para la llegada del turismo internacional debe haber afectado muchísimo, como señalabas, también la falta de turismo interno. ¿Hay algún movimiento de la propia sociedad porteña hacia los establecimientos o también por una cuestión de cuidado sanitario o de precios, y eso me lo dirás vos, es que también se está achicando tanto el consumo en estos rubros? A ver, nuestra ciudad es una ciudad que todos los días recibía entre 3 y 4 millones de personas que entraban a la ciudad. Y eso en este momento no está pasando por un tema de movilidad. Así que ahí una de las fuentes de demanda que teníamos habitualmente se nos cortó. Es decir, la pandemia, la verdad es que
nos pegó por varios lugares diferentes y por eso al sector le está costando tanto. Entonces, no tenemos esa movilidad, no tenemos esa entrada de gente de la provincia de Buenos Aires que generalmente entraba a la ciudad, ya sea para trabajar, para hacer trámites o simplemente para pasear. El turismo internacional está prácticamente en cero, es muy poco lo que tenemos. Y el otro tema, que es ferias, congresos y convenciones, que la ciudad realmente trabaja mucho y muy bien con ese tema, es decir, este, eso lamentablemente también está en cero. Por lo tanto, como te decía, la fuente de demanda se circunscribe solamente a los habitantes porteños y en enero y febrero, encima, los habitantes porteños tratan de irse, pues es el periodo de vacaciones y Buenos Aires, digamos que es bastante calurosa. Así que la verdad es que nos quedamos sin demanda, esa es una realidad. Y después, bueno, podemos explicar también que puede ser un poco por el tema de precios, un poco por el tema de cuidados, pero en realidad es porque no hay circulación de gente, la circulación de gente es mínima. Claro, para el tema de precios, me imagino que lo que ha sido el aumento de los alimentos, que se reflejó mucho en los datos de inflación del último mes del año y a lo largo de todo el 2020, debe haber impactado fuerte también en los costos de estos establecimientos que están tratando de sostenerse en este cuadro de situación y no tienen la posibilidad de ofrecer un producto a un precio más bajo, ¿no? Es verdad, te afecta directamente. Hay precios de alimentos que han subido muchísimo, muchísimo más inclusive más que la inflación general. Es decir, nada, si hablamos de la carne, por ejemplo, lo que ha subido en el año 2020 ha sido increíble y bueno, y eso obviamente de alguna forma se refleja en la carta. Así todo, muchos de esos aumentos lo tuvimos que solventar en la parte empresarial, porque si no, a una demanda tan caída le agregás un aumento en el menú, bueno, te quedás prácticamente sin clientes. Estamos en un equilibrio muy inestable. A la hora de hablar de costos, te pregunto también por los costos que genera la pandemia para poder abrir un establecimiento gastronómico, por ejemplo, ¿no? Porque uno desde afuera observa, bueno, que sí, que los mozos están con barbijo, que se puede tener un poquito más de higiene en los productos, pero ¿qué otros costos asociados les ha generado todo esto? Y a ver, el más importante te diría que es el tema de armar nuestras propias burbujas con nuestros colaboradores. Entonces, vos ahí tenés un equipo que está diezmado porque tenés que tratar de que no haya interacción entre nuestros colaboradores por si alguno se contagia para poder seguir sosteniendo la operatividad del restaurante. Entonces, eso hace que la ingeniería del armado del personal y los horarios de los mismos es bastante complicado, como así también algunos costos extras que se han sumado para poder operar. Por ejemplo, desde el costo del alcohol, que obviamente es mínimo, pero cuando vos empezás a tener, por ejemplo, ciertas cuestiones de sanitización, especialmente en la cocina y en baños, eso al final del mes hace que el costo sea superior. Y no hablamos siquiera del tema de los aire acondicionados, especialmente los centrales, que ahí hay que invertir en una serie de filtros que son bastante costosos. Sí, sí, tal cual, ¿no? Para que la recirculación del aire no complique, sobre todo ahora en verano, que es necesario tenerlos encendidos, ¿no? Te hago otra consulta más respecto del horario. Mencionabas recién, bueno, una de las últimas disposiciones fue establecer un toque de queda entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos también, en la provincia, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo ha afectado eso? ¿Ha generado una mayor complicación o simplemente ordenó un poquito más los horarios de la gente? No, la verdad que en verano eso complica un poco. Si bien obviamente es mejor cerrar a la 1 que a las 11. A las 11, que era lo inicial, hubiera sido catastrófico para la gastronomía porque se perdía prácticamente todo el turno nocturno. Digamos que para cerrar un restaurante a las 11, a las 9 de la noche, 9 y media de la noche, tenés que estar cerrando las cocinas, porque cerrar una cocina lleva toda una serie de protocolos que aproximadamente dura entre 1 hora y 1 hora y media, entre todo lo que es enfilmar y guardar en frío los elementos que van a frío, la sanitización de la cocina, es decir, todo ese tema tarda un tiempo considerable y por eso las cocinas tendrían que cerrar 9, 9 y media. Por lo tanto, si hubieran cerrado a las 11, no, prácticamente el turno de la noche iba a desaparecer. Cerrando a la 1, eso se pudo salvar en los restaurantes, pero hay ciertos sectores, especialmente como cervecerías, hamburgueserías, algunas pizzerías, algunos bares que son un poco más nocturnos y que la gente generalmente después de cenar se podría llegar a ir a tomar algo, algún bar. Bueno, eso perdió por lo menos 2 horas de operación, que en este contexto es muchísimo. Tremendo, ¿no? Uno nunca se podría llegar a imaginar un escenario así como el que se ha vivido y como el que se está viviendo en este año. Hacia adelante tenemos la esperanza, la ilusión de que la vacunación ayude a transitar un tiempo mejor, ¿no? Y te pregunto, como dueño de un establecimiento, ¿cómo funcionará esto? Porque también me lo imagino para el resto de las empresas, ¿no? A la hora de tener a los empleados y que quizás alguno decida que no quiere aplicarse la vacuna. ¿Cómo funcionará eso internamente? A ver, eso es personal de cada uno y uno como empresario no tiene por qué meterse ni siquiera opinar. En verdad, el otro día, hablando con un colega tuyo, yo lo que decía es que tenemos que tratar esto como un problema muy social. Acá nos tenemos que Claro. cuidar entre todos, acá no vale uno se cuida, el otro no, acá nos tenemos que tratar de cuidar entre todos y si vos te fijás en la gastronomía es muy visible eso. No alcanza con que nuestros colaboradores tengan barbijo y se laven las manos más asiduamente y tengan alcohol y tengamos alcohol en gel y respetemos las distancias si nuestros comensales no usan barbijo. La realidad es Claro. que necesitamos que nuestros comensales también usen barbijo para cuidarnos nosotros y que obviamente se lo saquen para consumir cuando estén consumiendo y después lo vuelvan a poner y acostumbrarnos, por lo menos en este tiempo, a cumplir estas normas que no son, digamos, difíciles, aunque sí molestas, digamos, pero que hoy por hoy es lo único que hay. No tenemos otra cuestión. Cuando venga la vacuna, estemos todos con la vacuna, probablemente podemos dejar todo esto atrás. Hoy por hoy la verdad es que fíjate cómo subió la curva cuando no hicimos las cosas como lo teníamos que hacer como sociedad. Tal cual, ¿no? Y qué difícil es a la sociedad en sí convencerla de determinados usos y costumbres, por lo menos inclusive aquellos que los protegen, ¿no? Como lo señalabas bien, los comensales que tengan puesto el barbijo hasta el momento en que comer, eso prácticamente no se lo ve, ¿no? Uno observa y va caminando cómo se comporta la gente en los bares, en las mesas de los restaurantes y eso es como que no existiese esa etapa, ¿no? Bueno, me cuido hasta el momento en que tengo que comer, ¿no? Vos sabés que son sectores a veces, uno lo va viendo y a veces generalmente es un tema etario, me parece, Ajá. que en general uno se desprotege a veces un poco más porque piensa que no le va a pasar. Pero mira, yo te cuento en nuestro sector, cuando tuvimos que implementar los protocolos estaban listos hacía más de 2 meses antes de implementarlo.
y cuando lo tuvimos que implementar tardamos más de 10 días en poderlo hacer de una forma muy eficiente, porque había que cambiar usos y costumbres, y eso es muy difícil de cambiar. Sin embargo, lo pudimos cambiar, y el sector, la verdad es que lo cambió y lo cambió muy bien, y yo creo que en eso tenemos que estar muy conformes. Entonces yo creo que todos nosotros como sociedad podemos hacer esos cambios, aunque la verdad que son molestos, porque es una realidad, son molestos, pero no tenemos otra forma de protegernos. Como te decía recién, no salta a la vista cuando nos descuidamos, cuando nos flexibilizamos en esas protecciones, la curva de contagio aumenta, no hay nada que hacer. Totalmente, y pensar que si nos cuidamos, cuidamos también nuestras fuentes de trabajo, ¿no? Y de esto se trata esta charla que estuvimos manteniendo con Ariel Amoroso. Ariel, te agradezco mucho, esperemos que tengamos un 2021 mejor, un 2021 mejor para el sector, y que podamos hablar dentro de un tiempito de lo que se ha recuperado y de cómo la actividad ha vuelto a movilizarse aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que sea así. Nosotros somos gente de trabajo, hemos pasado muchas y esta también la pasaremos. Así que esperemos que podernos recuperar lo antes posible. Muy bien, muchísimas gracias, Ariel. Y muchas gracias a Gracias. ustedes también por estar del otro lado de esta pantalla. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.